Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Bienvenidos a Planeta Cero, bienvenidos a un nuevo podcast, un podcast bastante musical, si me permitís que lo describa de esta manera. Y es que, siendo músico y siendo también como soy un gran aficionado al rock and roll, pues no podía dejar escapar un tema sobre el que se ha escrito muchísimo, se ha emitido muchísimo, se ha radiado muchísimo. Y bueno, ya veremos o sacaremos las conclusiones de si es un tema cierto, es un tema más bien conspiranoico o es simplemente una serie de coincidencias. Pero lo mejor es exponer el tema en sí, y vamos a ello. El Club de los 27. Supongo que habréis oído hablar de este macabro, por así decirlo, de este macabro club al que pertenecen músicos que a lo largo de diferentes épocas han fallecido a la edad de 27 años. Bien, podemos extendernos en quiénes pertenecen o no a este club de los 27. Insisto, en un principio un club de músicos, aunque con el tiempo se ha ido extendiendo a artistas varios y luego veremos que la lista es realmente interminable. Este club de los 27 originariamente se crea se empieza a hablar de él a principios de los años 70, aunque luego veremos que muchos más artistas han podido ir entrando en este extraño club. Y se crea a principios de los años 70 debido fundamentalmente a la curiosa coincidencia que acontece entre los años 69 y 71 del siglo XX, porque músicos realmente importantes en aquella época, digamos en la época dorada, ¿no? de la música rock, de la música pop rock, los años 50, 60, principios de los 70, donde va a empezar también el hard rock. En esta época mueren coincidentemente varios músicos, todos ellos curiosamente a la edad de 27 años. Y es por esto que el famoso Club de los 27 pasa a tener esta denominación numérica, debido a la edad a la que murieron todos ellos. Bien, ¿cómo se origina el rumor? Porque realmente todo esto empieza como un rumor, como alguien que realmente encuentra una coincidencia macabra entre varios músicos que fallecen, insisto, en esta época, entre el año 1969 y 1971, todos ellos a la edad de 27 años. Pues bien, el club original se crea con 4 nombres, todos ellos muy conocidos, lógicamente. De ahí que esta leyenda haya ido forjándose y pasando con el tiempo a ser una auténtica historia dentro de la música rock. El primero de los caídos en esta curiosa lista sería el integrante de los Rolling Stones, Brian Jones, que fallecía el 3 de julio del año 69. Lógicamente, y a partir de ahora vais a ver que ninguno de estos personajes muere de causas naturales. Lógicamente, con 27 años esto es muy complicado. Todos fallecen de una forma medianamente violenta o forzada. Ahora veremos cómo. Por ejemplo, en el caso de Brian Jones, el músico de los Rolling Stones es encontrado ahogado en el fondo de su piscina. Sobre la muerte de Brian Jones hay muchísimas teorías. La más, por así decirlo, rebuscada, o quizá no tanto, hay quien realmente apoya, sobre todo los más fans de Brian Jones, hay quien apoya la teoría de que había una bicefalia muy clara en esta banda británica, en The Rolling Stones, entre el susodicho Brian Jones y Mick Jagger. Y fue el propio Mick Jagger el que
ordenó que Brian Jones fuese asesinado. Bueno, es una de tantas teorías. Es cierto que parece ser que lo que más se indica o lo más factible es que debido a los excesos que Brian Jones solía cometer, pues acabase ahogado en su piscina por un mareo, por un corte de digestión, por una ingesta alcohólica excesiva, en fin. Brian Jones fue el músico de Cheltenham, integrante de los Rolling Stones, fue el primero de esta lista, insisto, fallecido el 3 de julio del 69. El siguiente, y permitidme que haga un paréntesis, a mi juicio, y esto es una opinión personal, el mejor guitarrista de la historia de la música rock, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, el músico de Seattle, en el estado de Washington, de Estados Unidos, que fallece el 18 de septiembre del año 70. Seguimos en este margen de finales de los 60, principios de los 70. Y Jimi Hendrix muere ahogado en su propio vómito, después de una mezcla bastante explosiva entre alcohol y somníferos. También hay quien afirma que lo de Jimi Hendrix fue hemos oído muchas veces que fue una sobredosis de drogas, en muchas ocasiones se habla de heroína. El caso es que Jimi Hendrix en esta época, finales del año 70, estaba bastante limpio de muchas cosas. Es cierto que todavía bebía en exceso y parece ser, o al menos es la versión oficial, que se le fue la mano con los somníferos un día que, había bebido demasiado, no podía dormir y se pasó de la raya con las pastillas. Os comento bastantes detalles de estas muertes para que veáis que, aunque siempre hay un halo de misterio en torno a personas que mueren con 27 años, siempre todas ellas se han intentado justificar de una forma más o menos oficial y digo esto para que veáis que, posiblemente no es que haya nada diabólico ni conspiranoico en gente con un ritmo de vida bastante elevado que muere con 27 años. La tercera persona que va a integrar este macabro grupo será, apenas un par de semanas después de la muerte de Jimi Hendrix se produce la muerte de Janis Joplin, la famosa cantante también. Muere el 4 de octubre del año 1970 a causa de una sobredosis de heroína. Y de nuevo, aquí pueden salir las muchas versiones, como que en aquel entonces hay quien dice que Janis Joplin estaba intentando dejar la heroína, hay quien dice que alguien le proporcionó una heroína de muy mala calidad que produjo esta sobredosis, en fin, muchísimas teorías. Y finalmente, el cuarto integrante de este grupo original del Club de los 27, insisto, se crea o se empieza a hablar de él a principios de los años 70, fundamentalmente debido a estas 4 muertes que os he comentado, estas 4 primeras muertes. El último es Jim Morrison, el último que se añade al club, que fallece el 3 de julio del año 71, el vocalista de la banda The Doors. Jim Morrison muere oficialmente de una insuficiencia cardíaca, pero lo cierto es que nunca se llegó a concluir cuál era la verdadera causa de la muerte de Jim Morrison, que también en sus últimos años se había convertido en un personaje realmente excesivo. Muchos, si veis alguna fotografía de Jim Morrison de los últimos tiempos, era un personaje que había engordado muchísimo peso, aparecía totalmente demacrado. El cuarto integrante de este grupo original: Brian Jones de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison de The Doors. Fueron los 4 fallecidos con 27 años entre el año 1969 y 1971, que dieron origen a esta leyenda del Club de los 27. Y supongo que habréis escuchado, los aficionados a la música rock y los que hayáis leído un poco sobre este tema del Club de los 27, habréis escuchado algunos otros nombres más que se incorporan. Sí, con el tiempo esta leyenda creció bastante y creció o volvió a ser bastante famosa en los años 90 con la muerte de otro icono de la música rock, en este caso de la música grunge, como es Kurt Cobain, el integrante y líder del grupo de Seattle, curiosamente de la misma localidad de Jimi Hendrix, otro de los integrantes del grupo de los 27.
Bien, Kurt Cobain, la banda Nirvana, por supuesto. Kurt Cobain fallece el 5 de abril del año 1994. Fijaos que más de 20 años después de que acontecieran las primeras muertes de este Club de los 27. Lógicamente también fallece con 27 años. Y bueno, en su caso, la verdad es que hablar de la muerte de Kurt Cobain es meterse en un auténtico lío de discusiones con los fans. Sobre todo con los más fans de Kurt Cobain, que afirman que la causa real o la causa oficial de la muerte pues no se corresponde con lo que realmente sucedió. Kurt Cobain se suicidó, es lo que dice la versión oficial, disparándose con una escopeta. Bien, aquí se habla de que Kurt Cobain en estos últimos días de su existencia estaba bastante paranoico, que la escopeta con la que se suicidó fue un arma que le solicitó a un viejo amigo porque temía por su vida. Él temía por su vida y quería esta arma para defenderse en caso de que alguien entrara en su casa intentando asesinarlo. ¿Cuántas veces no habréis oído hablar que su esposa, Courtney, fue la que realmente ordenó su asesinato? No vamos a entrar a debatir sobre la muerte de Kurt Cobain, porque posiblemente podríamos hacer otro podcast con el misterio de la muerte de Cobain. Pero lo cierto es que de esta curiosa manera Kurt Cobain, alguien se dio cuenta que efectivamente había fallecido con 27 años y rápidamente volvió la historia del Club de los 27. Curiosamente, Kurt Cobain, cuando era adolescente, mucho antes de entrar en Nirvana, cuando empezó a coquetear con la música y a aficionarse al rock, descubrió esta leyenda del Club de los 27, descubrió que un personaje como Hendrix, que también era de Seattle, lo mismo que él, había pertenecido a este curioso club, y Kurt Cobain expresó en alguna ocasión, en alguna entrevista, que a él le gustaría formar parte del Club de los 27, que se sentía identificado con todos estos personajes, estos 4 personajes que hemos comentado, el club original de los 27, y que a él le gustaría, o le hubiera gustado, formar parte del Club de los 27, cosa que finalmente, curiosamente, consiguió. Es por esto que los que abogan por la teoría del suicidio de Cobain pues dan más razón todavía. Fijaos, ¿no? Kurt Cobain ya manifestaba de joven, ya de adolescente comenzó a manifestarlo a sus amigos, y luego en alguna entrevista, ya formando parte de la banda, también lo manifestó, con lo cual, pues mucha gente le cuadraba, ¿no?, que Kurt Cobain hubiese fallecido o se hubiese suicidado con 27 años. Escarbando en la historia de la música, y cuando Kurt Cobain se añadía a esta lista del Club de los 27, pues escarbando en la historia de la música llega el 6º integrante, al menos hasta esa fecha, y es que a mucha gente se le había pasado por alto que un músico de los principios de la historia del blues, de los orígenes del rock, si queremos exponer que en los años 30 los bluesmen de aquella época comenzaron a sentar las bases de lo que más tarde sería el rock and roll, pues parecía que se había escapado el detalle de que un personaje como el rey del Delta del Mississippi, Robert Johnson, había fallecido también con 27 años. En el caso de Johnson, falleció el 16 de agosto del año 1938. Claro, muy lejos, muy anteriormente a los integrantes del cuarteto original del Club de los 27 que antes comentamos. Pero así es. Robert Johnson, si alguno no le conoce, fue un guitarrista de esta época, de los años 30, un reconocidísimo guitarrista de blues que tenía una técnica muy peculiar a la hora de ejecutar el blues, una técnica muy particular sobre la guitarra. Y el personaje de Robert Johnson en sí ya es un personaje misterioso, un personaje que se afirma que es cierto que nos vamos a ir muy lejos en el tiempo, y aquí cualquier tipo de afirmación pues es más un rumor que una confirmación. Pero desde luego se afirma que Robert Johnson nunca fue un guitarrista nada diestro, que intentó aprender a tocar la guitarra y nunca realmente lo consiguió, aparte de sacar 2 o 3 notas, hasta que cuenta la leyenda, y es una leyenda que el propio Johnson parece ser que intentó agrandar en su misma persona,
Johnson firmó un pacto con el diablo en un cruce de carreteras, de ahí viene una de sus canciones, de sus tonadillas más famosas, Crossroads. Y bueno, a partir de ese pacto con el diablo, pues se convirtió en un muy reconocido músico, sobre todo después de su muerte. Y quizás el pacto con el diablo fue algo relacionado con esto: vender el alma al diablo, morir y después hacerse muy famoso y realmente idolatrado. A día de hoy, fijaos, estamos hablando de que falleció en el año 1938, prácticamente un siglo después. Robert Johnson es un auténtico héroe para los más fanáticos del blues. ¿Cómo falleció Robert Johnson? Bueno, pues Robert Johnson, hay muchas teorías. Parece la más factible que murió envenenado por el marido de una de sus amantes, y es que el hombre era un auténtico mujeriego. Esta es la teoría más abrazada, pero bueno, ya que nunca hubo ninguna autopsia real sobre el cadáver de Robert Johnson, se dice que pudo fallecer de una neumonía, de sífilis, incluso tiroteado. Muchas teorías, pero lo cierto es que, bueno, con la reactivación de la leyenda del Club de los 27 en los años 90 debido a la muerte de Kurt Cobain, pues se agrega este sexto miembro al club, Robert Johnson. Con lo cual tenemos a Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Robert Johnson. Serían los 6 conocidos integrantes del Club de los 27. Un Club de los 27 que yo creo personalmente que no responde a ningún tipo de confabulación ni rito satánico ni nada por el estilo. Se ha dicho muchísimo sobre el tema de por qué todos estos músicos mueren con 27 años. Seguramente si tomamos músicos que muriesen con 40 años podríamos sacar también una larga lista, o con 58, o con los que fueran. Pero bueno, en un momento dado, quizá por la coincidencia de todos estos originarios miembros del club muriendo entre el año 69 y 71 en un corto espacio de tiempo, bueno, pues quizás se centró la historia en los fallecidos con 27 años. El club volvió a ser actualidad no hace mucho, hace 9 años concretamente, a mediados finales de 2011, con el fallecimiento de una estrella emergente o ya consolidada en aquel entonces, como fue Amy Winehouse. Amy Winehouse falleció también con 27 años el 23 de julio de 2011. Ya nos plantamos en el siglo XXI y renace la leyenda del Club de los 27, que desde luego cada vez que un músico medianamente importante fallezca con 27 años, la leyenda volverá a estar ahí. Amy Winehouse murió a consecuencia de una sobredosis de alcohol inicialmente, fue la causa oficial, aunque luego se habló también de que se encontró una gran cantidad de drogas en su cuerpo. En cualquier caso, pues otra posible integrante de este Club de los 27. Y digo posible porque si uno investiga un poco, se da cuenta de que no solo los 4 originarios miembros, más luego Cobain y Johnson o Amy Winehouse, fueron músicos que murieron con 27 años. Fijaos, si nos vamos al año 1892, al siglo XIX, el 17 de enero de ese año fallece un músico, un compositor brasileño llamado Alexandre Levy. Podría ser el primero de una larga lista que, bueno, que no os voy a decir en su totalidad, pero voy a agregar unos nombres más que son medianamente conocidos para que veáis que realmente si uno se pone a buscar, es lo que dije antes, puede buscar músicos que murieron con 40 años o con 32 o con 50, con cualquier edad, y encontrará también una larga lista. Más músicos fallecidos con 27 años. Así de buenas a primeras, 2 músicos de jazz, para los que os guste el jazz seguramente los conocéis, Nat Jaff y Bob Gordon, en el 45 y 55 respectivamente. Fijaos cómo hay personajes también que fallecieron entre el año 69 y 71, dentro de ese margen de los 4 miembros originarios, pero quizá porque no fueron tan importantes no se agregaron al club. Por ejemplo, Alan Wilson, que era guitarrista de una banda llamada Can It Hit, falleció el 3 de septiembre del año 70, en ese margen.
En los años 70 hubo muchísimos más también. Por ejemplo, Pete Ham es una banda que en particular a mí me gusta bastante, Badfinger. Pues uno de sus integrantes, Pete Ham, se suicidó el 24 de abril del 75 con 27 años, curiosamente. Por ejemplo, una cantante española bastante reconocida como fue Cecilia falleció el 2 de agosto del año 76 en un accidente de tráfico con 27 años también. Y bueno, ya veis que no solo los miembros originales del Club de los 27 más estos agregados, ¿no?, que de vez en cuando salen, sino que la lista es larguísima y bueno, como ya os he comentado, un compositor brasileño como fue Levi, esta cantante española Cecilia. No solo el tema es básicamente anglosajón, no solamente músicos británicos o estadounidenses forman parte de este curioso club, porque podemos irnos a otros países. Por ejemplo, el cantautor ruso Alexander Balashev también murió con 27 años, el cantante dominicano Monkey Black, el cantante coreano Kim Jong-hyun, la cantante austríaca Nicole Bogner o el cantante argentino Rodrigo Bueno, entre otros muchos. Esto es un fenómeno mundial. Yo simplemente lo dejaría como una curiosa coincidencia. Músicos que fallecieron con 27 años, pero me parecía interesante hablar del Club de los 27. Yo estoy seguro que todos los que estáis ahora mismo escuchando el podcast tenéis vuestras teorías al respecto. Estoy seguro que conocéis muchísimos más músicos que fallecieron con esta edad. Bueno, me gustaría que si queréis dejarlos en los comentarios o si queréis dejar vuestras teorías, pues lo hagáis, porque es un tema que, aunque, insisto, creo que no deja de ser una coincidencia, pues no deja de ser interesante y siempre formará un poco parte de esta mística de la historia de la música, el famoso Club de los 27. Voy a dejar aquí el podcast de hoy y bueno, simplemente espero que os haya gustado esta curiosa temática que hoy hemos tratado aquí en Planeta Cero. Hasta una próxima ocasión.